Buenas tardes, amigos, amigas, televidentes de toda la región del Cibao. Les habla Rafael Mena Castro para compartir con ustedes algunas ideas de tipo económica que en realidad están presentes en toda y cada una de las memorias de los dominicanos. Me refiero que hablamos mucho de lo que es el endeudamiento público en la República Dominicana. ¿Y qué es el endeudamiento público? El endeudamiento público no es más que las obligaciones que tenemos como país o con los organismos multilaterales. Cuando hablamos de organismos multilaterales, estamos hablando del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y otras fuentes de financiamiento que están sustentadas en aquellas obligaciones que son de gobierno a gobierno. Y eso se llama obligaciones bilaterales. Por otra parte también, esas obligaciones las desarrollamos también a lo interno del país. Y cómo realmente nosotros contraemos esas obligaciones de carácter financiero cuando recurrimos a los préstamos internacionales, cuando recurrimos a la colocación de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, cuando recurrimos a la colocación de bonos soberanos en los llamados mercados internacionales de capitales y otras fuentes de financiamiento, sobre todo con aquellos bancos estatales que nos obligan a nosotros a depender fundamentalmente de ese tipo de financiamiento. Y en la República Dominicana nosotros contraemos esas obligaciones con la banca de intermediación financiera. ¿Y cuáles son las bancas de intermediación financiera? Son las llamadas bancas comerciales. Usted puede definirla como Banco Popular, Banco de Reserva, Banco Nueva Escocia o Banco del Progreso. Esa es la banca de intermediación financiera. Y usted tiene que recurrir también como fuente de financiamiento a la compra de los bonos del Tesoro del Ministerio de Hacienda. Y por otra parte también puede recurrir a aquella fuente de recursos especializados y que usted como gobierno puede ir a solicitar recursos de esa naturaleza como son los recursos de los fondos de pensiones, que como todo el mundo sabe, son instrumentos financieros que los captan incluso las instituciones, como por ejemplo la del Banco Central, que es la institución que emite los recursos económicos para poner a circular el dinero. Pero también puede ser hacer solicitud de préstamo también en el Ministerio de Hacienda a través de esos bonos. Y esos bonos indudablemente juegan un papel importante en la solución del tipo de financiamiento que quiera cubrir el gobierno. Y cómo realmente se van produciendo estos préstamos. Por ejemplo, nosotros tenemos un instrumento que se define como el principal instrumento de desarrollo económico del país. Eso es el presupuesto general del Estado. Y el presupuesto general del Estado tiene tres componentes. Un componente que se llama ingreso, otro componente que se llama gasto y el último componente es el financiamiento. ¿Cómo vamos a explicar realmente cómo se desarrollan estos tipos de componentes? Por ejemplo, si usted tiene
una proyección de ejecutar un presupuesto de $1.000 millones de $1.000 millones de pesos. Y usted dice, bueno, yo voy a cubrir y a proyectar y cubrir este presupuesto con $1.000 millones de pesos. Lo primero que usted hace es determinar cuánto va a ser la programación de ese gasto. Si usted dice que la programación de ese gasto es de 700 millones de pesos, entonces ahí tiene usted un déficit de ¿cuánto? De 300 millones de pesos. Entonces, cuando existe esa relación negativa entre los ingresos y los gastos, entonces existe lo que se llama el déficit fiscal. Y ese déficit fiscal usted tiene que cubrirlo recurriendo a ¿qué? A préstamos. Y los préstamos son deuda. Y si usted va acumulando esa deuda, pues indiscutiblemente va aumentando e incrementando las obligaciones del gobierno, llámese en el mercado nacional como en el mercado internacional. Por eso es que para darle una mejor y mayor explicación, vamos a partir del criterio del presupuesto del año 2020. El presupuesto del año 2020 se concibió como un instrumento que le iba a aportar al gobierno 997.000 millones de pesos. Pero esos 997.000 millones no están contemplados lo que se llaman las aplicaciones financieras. Y las aplicaciones financieras nos permiten a nosotros analizar desde el punto de vista de lo que es el movimiento y la ejecución de un presupuesto, de cómo evolucionan los ingresos y cómo evolucionan los gastos. Y tú tienes que ese presupuesto de 997.000 millones de pesos tenía una relación negativa entre el ingreso, la estimación de ingresos y la programación del gasto. ¿Cuánto fue la estimación de ingresos? La estimación de ingresos fue de 756.000 millones de pesos. ¿Cuánto fue la programación de gasto? 861.000 millones de pesos. Entonces, ustedes pueden observar objetivamente que existe una relación negativa entre los ingresos y el gasto. ¿De cuánto? De 110.000 millones de pesos. Y ese es un déficit de 110.000 millones de pesos, que representa el 2.2% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un déficit fiscal del 2.2%, cuyo monto en términos económicos representa 110.000 millones de pesos. Lo otro es que si usted tiene un déficit de 110.000 millones de pesos, usted tiene que decir lo siguiente: vamos a crear lo que se llama el instrumento de aplicación financiera. Y usted, a través de cubrir ese déficit de 110.000 millones de pesos, usted tiene que buscar esos recursos prestados. ¿Y cómo usted lo busca prestado? Bueno, lo busca dentro de los escenarios financieros que le otorga las normas como país de acudir a los organismos bilaterales o multilaterales. Hablábamos de organismos multilaterales para que ustedes establezcan la diferencia. Los organismos multilaterales son aquellos que, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se han creado sobre la base de ir más o menos en auxilio
de todos estos países que han ido acentuando su deuda externa. Y como ustedes comprenderán, lo primero que usted tiene que buscar realmente es decir, bueno, yo no tengo los recursos necesarios para cubrir realmente este déficit fiscal. Entonces, ¿dónde debo ir? Bueno, ¿usted sabe por qué usted no tiene la capacidad de cubrir ese déficit fiscal? Porque usted no tiene la capacidad de ingreso que le permita cubrir la programación de gasto que usted ha elaborado para ejecutar ese presupuesto. Y vamos a poner otro ejemplo. Si este presupuesto del año 2020 se ejecutara, es un ejemplo, no es una realidad, es un ejemplo. Si se hubiese ejecutado de enero a diciembre, el déficit fiscal hubiese sido de 2.2% o de 110 mil millones de pesos. Pero como aquí se presentó una crisis sanitaria que incluso planteó una contracción en la economía dominicana, en ese mismo momento se produjo una caída drástica de los ingresos tributarios. Y resulta que si nosotros teníamos proyectado una capacidad de captar ingresos por 756 mil millones de enero a diciembre, esa situación nos generó un problema, porque al presentarse la pandemia, los ingresos tributarios registraron una caída exponencial. Y resulta que esa caída exponencial nos llevó a nosotros a disminuir la proyección que teníamos mes por mes en la estimación de los ingresos, hasta el extremo que si usted tiene realmente una proyección de recaudar 756 mil millones de pesos, eso sería 62 mil millones mensuales. Y resulta que el gobierno, al presentarse esa situación de la crisis sanitaria, lo primero que hizo fue precisamente sentarse, evaluar la situación y partir de lo siguiente. Si nosotros hemos disminuido los ingresos tributarios como consecuencia de la pandemia, es justo que nosotros condicionemos realmente la ejecución de este presupuesto. Y resulta que cuando observamos los informes de la Dirección General de Presupuestos, nos damos cuenta que a partir de enero hasta junio, el gobierno que tenía como función y misión, o sea, las autoridades recaudatorias de la República Dominicana, tenían como función recaudar 333 mil millones de pesos. ¿Ustedes saben cuántos recaudaron? 240 mil millones de pesos. Es decir, que estamos frente a una caída de casi 90 mil millones de pesos en casi 6 meses. Entonces, eso creó un impacto muy fuerte en la economía dominicana, porque le señalamos que la economía dominicana, con la aparición de la crisis sanitaria, trajo como consecuencia una contracción en la economía, una recesión en la economía. Y eso se reflejó en esa caída drástica de los ingresos tributarios. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno tuvo que recurrir precisamente a endeudamiento para cubrir esa caída de los ingresos tributarios. ¿Y cómo ejerció precisamente esa acción financiera para cubrir esos déficits presupuestarios? Sencillamente
el gobierno le solicitó al Banco Central 12.000 millones de pesos prestados, le solicitó al Instituto de Riesgos Laborales 12.000 millones de pesos más y además le solicitó, ustedes saben a quién, a las administradoras de fondos de pensiones 40.000 millones de pesos a un rendimiento de un 10%. Y eso en realidad no solucionó el problema, porque frente a esta crisis sanitaria, le ha dejado al país aproximadamente 1 millón de trabajadores cuyos contratos fueron suspendidos. Trabajadores formales. Pero además, para usted mantener disciplinadamente la gente confinada en su casa, el gobierno tuvo que aumentar la protección social, sobre todo del programa Quédate en Casa, de 850.000 familias que le entregaban 2.500 pesos a 1.500.000 familias, aumentándole de 2.500 pesos a 8.000. Y a los trabajadores formales que habían perdido su trabajo, que casi es 1 millón, le entregaron un subsidio de 8.500 pesos. Y hay otro tipo de trabajadores que no fueron tan golpeados, que se le entregó 5.000 pesos. Entonces, esa es la realidad. Por eso es que hablamos, que cuando hablamos de endeudamiento público y hablamos de presupuesto, el presupuesto de por sí, antes de aprobarlo en el Congreso, va con un déficit fiscal. Y ese déficit fiscal hay que cubrirlo. Y se cubre con préstamos y se cubre con deuda. Y es por eso que el endeudamiento público en la República Dominicana ha ido creciendo de manera vertiginosa. Y hoy precisamente nosotros tenemos un 45% del Producto Interno Bruto en deuda. Y pues mucha gente se decía, bueno, pero no vamos a cubrir, no vamos a parar los préstamos. Bueno, eso depende de los organismos internacionales de financiamiento. Eso depende de las organizaciones que califican los riesgos del país. Y resulta que hasta ahora la República Dominicana, antes de la crisis sanitaria, tenía realmente su calificación de riesgo muy buena. Porque además había un crecimiento de la economía en un 5%, 5.2%. Había en realidad un movimiento económico que se correspondía realmente con el tamaño de la economía de la República Dominicana. Pero había en realidad una muy buena reserva internacional en el Banco Central. Las reservas internacionales en el Banco Central llegaron a situarse en más de 10.500 millones de dólares. Las exportaciones aumentaron, las remesas también, el turismo también. Y resulta que esta pandemia sanitaria, a diferencia de como lo quieran definir mucha gente, encontró a este país en muy buenas condiciones económicas. Crecimiento de la economía del Producto Interno Bruto, reservas internacionales, buenas exportaciones, turismo, zona franca. Había toda una actividad económica que le permitió a la República Dominicana enfrentar la pandemia sanitaria. Y desde ahí que nosotros entendemos que esta situación en estos precisos momentos debe enfrentarse sobre la base de que todo el mundo pueda sincerizarse.
Ustedes saben cuánto deja de recibir el gobierno dominicano por concepto de lo que se llama el gasto tributario. Y ustedes saben lo que es el gasto tributario. El gasto tributario no es más que los recursos que deja recibir el gobierno por concepto de las exoneraciones y de las exenciones fiscales. No es justo que el gobierno esté financiando en estos momentos las importaciones de combustible a la generadora privada. No es correcto en estos momentos de que el gobierno tenga que otorgarle al comercio dominicano casi 134.000 millones por concepto del impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. No es correcto de que el gobierno pueda otorgarle subsidio por concepto del impuesto selectivo al consumo, a los combustibles. Entonces, nosotros entendemos que una de las cosas que se pueden plantear para adecuar un buen y correcto movimiento de la economía de nuestro país es que si el gobierno decide plantearse una reforma fiscal y el gobierno dice, a través de la reforma fiscal voy a reducir la empleomanía, voy a llevar 150.000 o 200.000 empleados a la calle para que los empresarios que gozan de ese otorgamiento del gasto tributario, que son 237.000 millones, puedan decir, no, está bien, nosotros vamos a liberarnos de lo que es el gasto tributario. Nosotros vamos realmente a ir creando las condiciones para que se produzca un escenario laboral donde el trabajador tenga necesariamente que ganar un buen salario. Que el trabajador en la República Dominicana no pueda estar reclamando un aumento salarial de un 25 o un 30%, porque el patrón se lo está negando. De que los trabajadores dominicanos tengan realmente la posibilidad de tener un buen sistema de seguridad social y donde haya un seguro familiar de salud con un plan básico de salud que contemple todas y cada una de las necesidades en términos de los medicamentos que necesita el trabajador. Y es de ahí que nosotros entendemos que si es por ahí que va la cosa de que se van a reducir y se van a fundir realmente organizaciones estatales, yo le plantearía, primero, cuáles son las instituciones gubernamentales que se está hablando mucho, del Consejo Estatal del Azúcar. Y el Consejo Estatal del Azúcar, yo debo decirle lo siguiente, puede jugar un rol importante en la República Dominicana todavía, porque el Consejo Estatal del Azúcar puede estar al servicio de lo que se llama la industria de los derivados de la caña. Pero también puede incluso servir como un verdadero instrumento de investigación de la tierra del Consejo Estatal del Azúcar. ¿Qué se han hecho? ¿Quién se apoderó de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar? ¿Quién ha creado todo ese quién creó todo ese desorden en la industria azucarera? ¿Quién realmente vendió todos esos terrenos? ¿Quién se quedó con todos esos terrenos del Consejo Estatal del Azúcar? Y esa actividad puede desarrollarla en estos momentos, nada más y nada menos que el Consejo Estatal del Azúcar. Yo no estoy en desacuerdo que se elimine FONPER. Yo no estoy totalmente, pero FONPER también puede decir en la República Dominicana por qué cuando José Izquierdo fue presidente del FONPER sometió
a la empresa generadora de energía por deuda, por recursos que habían dejado de pagar al gobierno. Y esos recursos pasaban de los 50.000 millones de pesos. ¿Y qué se hizo con eso? ¿Por qué se paralizó eso? ¿Por qué se paralizó? Y resulta que son las dos instituciones que tienen que dar una explicación, la que en estos momentos se está planteando, lo que en estos momentos se está planteando, de que esas empresas se fundan o de que esas empresas desaparezcan. Si es por ahí que está precisamente el escenario de una reforma tributaria, yo le digo a mi amigo Luis Abinader Corona que rectifique esa posición en cuanto al FONPER y en cuanto al Consejo Estatal del Azúcar. Y eso, en realidad, nos va a permitir a nosotros crear un escenario, porque los generadores privados en la República Dominicana se han beneficiado primero del gasto tributario, porque quienes realmente se le dio la oportunidad de importar la mayor cantidad de combustible en la República Dominicana. ¿Cómo cubre realmente la República Dominicana el 70% del consumo de los derivados de petróleo? Lo cubre a través de las importaciones que hace el sector privado. No lo hace la refinería dominicana de petróleo, lo hace el sector privado. Pero además usted tiene que decirle al sector privado que le den una explicación pública a este país sobre lo que han hecho con el gasto tributario. Es que todos los años son 237.000 millones de pesos que hay que otorgarle a ustedes. Y resulta que aquí lo que se habla única y exclusivamente de la corrupción. Pero de la corrupción, ¿quiénes son los que ejecutan la corrupción? La corrupción pública nada más. Es la corrupción pública. Es decir, que si usted financia la campaña de un partido, si usted financia todas las operaciones en el mercado electoral de un partido, usted lo hace con la finalidad de que lo saquen de juego de la corrupción. Pero aquí hay que hablar de la corrupción privada, porque eso de usted no pagarle los impuestos al gobierno, eso de usted evadir impuestos, eso de usted eludir impuestos, es una acción de corrupción y eso hay que combatirlo, porque aquí única y exclusivamente se habla de la corrupción pública, pero no se habla de la corrupción privada. Y cuando vamos a la cantidad de impuestos que dejan de pagar los sectores empresariales, los sectores banqueros, los sectores comerciales, los sectores industriales, son 200, por esa vía, 237.000 millones. Y por el otro lado, por la evasión, por la elusión, ¿cuánto ustedes dejan de pagar? Es más, yo quiero que ustedes sepan una cosa. Ustedes saben en realidad cuántos empleados formales hay en la República Dominicana. Cuando se produjo la crisis sanitaria, que los dueños de empresas accionaron sobre la base de suspender los contratos de trabajo, apenas llegaban a 800.000. Pero cuando el gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, hizo la solicitud a las empresas, a la industria, que enviaran la cantidad de empleados que tenían. ¿Ustedes saben cuántos empleados llegó a la tesorería de la Seguridad Social? 1.300.000. Pero, ¿qué sucede? Que en la data de la tesorería de la Seguridad Social apenas estaban 850.000 trabajadores. Y los 350.000 que llevaron los empresarios y los industriales, ¿dónde estaban?
¿Dónde estaban? No, estaban, ustedes saben dónde, ahí, pero no pagaban las cotizaciones. Y eso se llama elusión de la cotización del seguro de la seguridad social. 350,000 empleados aparecen a última hora, pero no aparecieron taxativamente mes por mes en el cobro de la cotización de la tesorería de la seguridad social. Porque de eso vive realmente el empresariado. Y no solamente en la República Dominicana, en muchos países del mundo. Por eso es que yo le digo que además de que el gobierno le otorga aproximadamente 237,000 millones todos los meses, aquí nunca se ha hecho una revisión sobre ese otorgamiento de exoneraciones y exenciones fiscales que le hace el gobierno al empresariado. Nunca se ha evaluado. Y yo pienso que esa es una de las cosas que debemos evaluar. Si queremos construir un escenario para una verdadera reforma tributaria. Primero, que esa reforma tributaria se sustente en una regularización del gasto público. Y si usted quiere, porque toda reforma tributaria se requiere realmente de una sincerización, y el gobierno diría, vamos a aumentar los ingresos tributarios, vamos a regularizar la programación del gasto para disminuir el financiamiento, o sea, el déficit del presupuesto. Pero ustedes tienen que ayudarme como empresario, en este caso. Ustedes tienen que prepararse, que sacrificarse para disminuir lo que se llama el gasto tributario. El gasto tributario son 237,000 millones de pesos que nosotros le otorgamos a ustedes todos los años. Y vamos a hablar sobre eso. Vamos a hablar sobre la disminución. Eso constituye en estos momentos 237,000 millones en 6% del Producto Interno Bruto. Vamos a quitarle 3% y vamos a dárselo a educación. Y del dinero que nosotros nos vamos a ahorrar, vamos a entregarle 4% más a salud pública. Pero además, al entregarles 4% a salud pública, o sea, a la salud, nosotros le plantearíamos al gobierno que revise realmente el comportamiento de la administradora de riesgo de salud. Porque usted no puede realmente mantener toda una política de captación de recursos, de administrar los recursos de los trabajadores dominicanos sobre la base de usted ganar la mayor cantidad de dinero, de obtener las mayores utilidades. Usted tiene que ver cuáles son las causas que están generando la poca prevención en la salud pública. Usted puede centrarse en la investigación del por qué realmente la salud dominicana es muy costosa. Y la ley 87-01 establece un instrumento que le permite realmente al sistema dominicano de la seguridad social, a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, aplicar mecanismos que le van a permitir la aplicación del primer nivel de atención primaria. Que es el primer nivel de atención primaria? Es usted colocar el llamado médico de la familia para que le sirva la primera atención y para que usted pueda realmente determinar cuáles son las causas de un dolorcito que usted tenga. Y no usted irse directamente a donde un especialista. Y cuando usted va a donde un especialista, lo primero es que le cobra un copago. Después de cobrarle por el Seguro Familiar de Salud, le cobra un copago de 1,000 o 2,000 o 3,000 pesos.
Entonces, eso es lo que queremos evitar y eso es lo que hace costosa la salud pública en la República Dominicana. Por último, quiero referirme al nombramiento de algunos funcionarios públicos en el gobierno que entra el próximo 16 de agosto. Pero me quiero referir básicamente a un nombramiento que ha ido creando mucha opinión pública mediática en la República Dominicana. El nombramiento de Milagro Decán Germán. Milagro Decán Germán es hija de Atuey Decán Jiménez y de Milagro Germán, que ustedes la conocen como una productora y conductora de programas de televisión. Atuey Decán, si no me equivoco, llegó a tener 8 hijos. El primer hijo que tuvo Atuey Decán fue con esta comunicadora que se llamó Irene Nalpier. Tuvo un hijo, varón, que pienso que vive ahora mismo en Miami. El segundo matrimonio de Atuey fue con Cecilia García. Tuvo 2 hijos y esos 2 hijos son hombres mayores. Uno es nombrado ministro del Trabajo, José Miguel Decán García. El otro es empresario. El tercer matrimonio fue con Milagro Germán. Y pienso que tuvo 2 hijos con Milagro Germán. Uno se llama Álvaro, que lleva el nombre del apodo que le decían a Atuey Decán en Cotuí. Y otra se llama, esta muchachita que acaban de nombrar. Los últimos 3 lo tuvo con Dominique Bludon, la hija de Charles Bludon, aquel famoso magnate norteamericano que compró el Central Romana en una ocasión y que compró una de las compañías cinematográficas más importantes del mundo. Y ese Dominique Bludon le dio 3 trillizos a Atuey Decán. ¿Qué quiero decir con esto, señores? Atuey Decán en este país fue un hombre luchador incansable por la mejor causa de la República Dominicana. Atuey Decán fue un buen padre y al ser buen padre obligó a todos esos muchachos a estudiar en buenas universidades. Y todos esos jóvenes hijos de Atuey Decán son profesionales con una buena formación académica y sobre todo con un desarrollo de investigación increíblemente importante. Y es por eso que usted ve que José Miguel Decán García, hijo de Cecilia García y de Atuey Decán, hoy precisamente es ministro de Trabajo, nombrado por el gobierno de Luis Abinader. Y esta muchacha, Milagro Decán Germán, tiene una capacidad increíble, desarrollada, formada en las diferentes academias importantes del mundo. Y así son todos los hijos de Atuey Decán. Así son todos los hijos de Atuey Decán. Atuey no llegó a tener una relación tan estrecha con el hijo de la Nalpier, porque todo el mundo sabe cómo se desarrolló al principio ese tipo de matrimonio. Y ella decidió irse a Miami, una muchacha inteligente, muy buena comunicadora en la República Dominicana, Irene Nalpier, y esa comunicación se perdió, no por Atuey Decán, sino por Irene Nalpier. Entonces, lo que quiero decir con esto, que cuando mucha gente que está dando disparate,
Atuey Decán estaba en la calle luchando en defensa del $500,000 para la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Que cuando mucha gente andaba ahí en la calle, Atuey Decán cayó preso en los 12 años del gobierno del doctor Joaquín Balaguer. Que Atuey Decán construyó prácticamente y reorganizó ese instrumento de lucha por la libertad de la República Dominicana que se llama el PRD. Que Atuey Decán y Peña Gómez constituyeron el faro de luz del Partido Revolucionario Dominicano y que llevaron a Antonio Guzmán a la presidencia de la República y que llevaron a Salvador Jorge Blanco a la presidencia de la República y que llevaron a Hipólito Mejía también a la presidencia de la República. Y Atuey enfrentó toda esa corriente del pensamiento derechista en contra del Partido Revolucionario Dominicano, encabezado por esos Castillo que hoy están hablando en la prensa, los que acusaron a Peña Gómez de narcotraficante, los que acusaron a Salvador Jorge Blanco e incluso impulsaron una acusación falsa en contra de Salvador Jorge Blanco y llevaron a esa familia al cementerio. Entonces, Atuey Decán enfrentó esa corriente. Y ustedes recordarán aquel famoso debate entre Vincho Castillo y Atuey Decán. Cuando Vincho Castillo quiso presentarse como el hombre de los niveles de capacidad y conocimiento constitucionales, Atuey Decán le dio una cátedra siendo un estudiante de la universidad. Por eso es que yo digo, señores, para mí yo veo muy bien el nombramiento de esta joven, Milagro Decán Germán, pero también veo muy bien el nombramiento de Luis Miguel Decán García, porque fueron hijos y herederos de un pensamiento político que contribuyó en este país a crear las condiciones para el fortalecimiento de la institucionalidad y solidificar la democracia en nuestro país. Muchas gracias y que pasen buenas tardes.